Shalom Talmidim. Bueno, vamos a comenzar con nuestro shiur de esta semana. Y como estamos muy cerca, estamos a días de Shavuot, entonces vamos a hablar un poco acerca de la festividad. Vamos a hablar de el evento Shavuot. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué se celebra en Shavuot? Como bien sabemos, la entrega de la Torah. Muy bien, y entonces quisiera empezar por algo que leemos en Devarim 33:2. Ustedes habrán escuchado, y claro que lo hemos enseñado también aquí en algunas otras ocasiones, que el Eterno antes de darle la Torah al pueblo de Israel, se la ofreció a otras naciones. ¿Y de dónde derivamos esto? Bueno, está en Devarim 33:2, donde nos dice, en Devarim 33:2, donde nos dice, y dijo el Eterno, más bien dijo, esto es lo que Moshe dijo, Hashem vino desde Sinai, se les apareció, salió a su encuentro, y desde Seir se les esclareció. Desde Seir brilló sobre ellos desde Seir. Se les apareció en el monte de Param. Ahora, también nos dice, y vino de entre 10 millares de santos, con la Torah en su mano derecha. ¿Sí? Con la Torah a su diestra, con la Torah que es como fuego. Bueno, entonces es de aquí de donde pues nosotros aprendemos de los sabios de Israel una interpretación, porque si Hashem estaba como un novio esperando a Israel, entonces ¿por qué habla del monte de Seir? ¿Por qué habla del monte de Param? ¿Qué significa esto? Y bueno, si lo leemos, está una explicación en Rashi. Rashi nos dice que cuando dice el monte de Seir, Seir es una alusión a Esab, puesto que es el monte que Hashem le dio, y esto está en Bereshit 32:4. Si nosotros vamos a esa cita, vamos a encontrar la referencia, y creo que no necesitaríamos ir, porque es bien conocido este punto, pero vamos a leer. Dice, y les mandó diciendo, así diréis dice, y envió Jacob mensajeros delante, decía a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Bueno, y y otras citas por ahí nos dicen que Seir es la heredad de Esab. Entonces, también la otra referencia, Parán, es una referencia a Ismael, pues que en un principio ahí se asentó. Puedes encontrar en Bereshit 21:20. Ahora, la cita que di anteriormente, les dije 32:4 de Bereshit, cuando habla de Seir, pero en los que tienen una división todavía diferente a lo que es la división entre capítulos y versículos del Tanaj judío, entonces lo van a encontrar en el verso 3, y los que tienen ya una división judía lo van a encontrar en el verso 4. Muy bien, ahora, como decía, el 21:20, en Génesis 21:20, ahí es donde encontramos
Eh, dice, y Elohim estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán. Ya estoy leyendo el 21 en la división, lo que es, ahora sí que podemos llamarle cristiana. Y dice, y su madre le tomó una mujer de la tierra de Egipto. Está hablando de Ismael. Entonces, aquí la alusión a Seir y a Param en Devarim 33:2 nos enseña que el Eterno le fue con ellos, y esto es lo que vamos a leer en un midrash. El Sifri nos trae el siguiente midrash. Dice, cuando Elohim quiso entregar la Torah, se reveló no solo al pueblo judío, sino también a todas las naciones del mundo. Lo hace extensivo el midrash a todas las naciones del mundo. Primero Elohim fue de donde estaban los hijos de Esab y les preguntó, ¿aceptarán mi Torah? Ellos contestaron, ¿qué está escrito en ella? Elohim respondió, no asesinarás. Ellos contestaron, amo del universo, esto va en contra de nuestra naturaleza. Nuestros padres, cuyas manos son las manos de Esab, nos llevó a apoyarnos solo en la espada, porque su padre dijo, por tu espada vivirás. Entonces no podemos aceptar la Torah. Esto es lo que enseña el Sifri basado a lo que es Devarim 33:2, donde nos dice, para explicar por qué se menciona a Seir. Si ocurrió en Sinai, en Ar Sinai, la entrega de la Torah, entonces nos dice, para explicar esto, que Hashem fue con los hijos de Esab, pero como no les gustó el contenido de la Torah, porque dice, no asesinarás, entonces mejor no acepto. ¿Okay? Dice, luego Elohim fue donde estaban los hijos de Amón y de Moab, y les preguntó, ¿aceptarán mi Torah? Ellos dijeron, ¿qué está escrito en ella? Y él respondió, no cometerás adulterio. Ellos contestaron, amo del universo, nuestro origen mismo es del adulterio, como está escrito, así las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Está haciendo referencia a Bereshit 19:36. Entonces, no podemos aceptar la Torah. Nuevamente va y le ofrece la Torah a otros pueblos que no son Israel. En este caso nos está mencionando a Amón y a Moab. Y no les gusta nuevamente el contenido. Y no la aceptan. ¿Por qué? Porque no les gusta el contenido. Luego Elohim fue donde los hijos de Ismael y les preguntó, ¿aceptarán mi Torah? Y ellos dijeron, ¿qué está escrito en ella? Y dijo, no robarás. Ellos contestaron, amo del universo, nuestra misma naturaleza es vivir solo de lo robado y de lo adquirido con violencia. Como está escrito con respecto a Ismael, y él será como un asno salvaje, su mano estará sobre todo, y la mano de todos sobre él. No podemos, por tanto, aceptar la Torah. Entonces, esto nos genera muchas más preguntas. Ciertamente nos soluciona la parte en por qué está escrito que resplandeció sobre Seir. Se desapareció en el monte de Parán. ¿Es cierto? Muy bien. Pero nos da unos... ¿por qué solamente nos pone aquí? Aunque el Midrash dice, lo hace extensivo a todas las naciones, es decir, que fue con cada una de las naciones y les dijo, mira, ¿aceptarán mi Torah? Y la pregunta obligada es, ¿qué está escrito en ella? Y entonces Hashem les revela un poco de lo que está escrito en la Torah. Y no dicen, no, ¿saben? Nosotros no podemos por esto. No la queremos. Muy bien. Y para los que son casados, van a entender lo siguiente.
el pueblo de Israel, ¿qué dice? Todo lo que Hashem ha dicho, haremos y escucharemos. Shemot 24:7. Éxodo 24:7. Nace benishma. Haremos y luego escucharemos. Escucharemos es una referencia a no solamente escuchar, sino entender. Cuando está el pueblo de Israel en aquel momento en Har Sinai, les dice Hashem, van a aceptar mi Torah, y ellos, Naaseh benishma, lo que Hashem diga, haremos y luego escucharemos. Muy bien. Y todos los comentaristas, al menos que pudimos consultar, los comentaristas preguntan, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel diga haremos antes que escucharemos? Está muy claro que, y nos dijo el Midrash, cómo las otras naciones no aceptaron la Torah porque sabían cuál era el contenido. Porque preguntaron qué está escrito en ella. Y esto es como muchos de los talmidim desgraciadamente todavía tienen. Es, si no lo entiendo, no lo hago. Porque según ellos no lo hacen de corazón o no es válido según su mentalidad. Necesitan entender para luego cumplir. ¿Y por qué dije que los que tenían mujer habrían de comprenderme? Porque no ha dicho, les dicen, dime que sí. No sabes qué te van a pedir, no sabes qué te van a decir, pero te están diciendo, dime sí. Dame el sí antes de saber qué te voy a decir. Y ¿cuántos de nosotros damos el sí antes de saber? Yo creo que lo más lógico o lo más común es que las personas digan, ¿a qué? ¿Sí qué? Me estás pidiendo el sí, pero no sé de qué me pides el sí, entonces necesito saber para poder decirte sí o decirte no. Y déjenme acudir a lo que nos dice la Gemara. ¿Ah? La Gemara nos dice en Masejet Shabbat 88a, en la hoja 88a. Muy bien, nos dice lo siguiente. Rabbi Eleazar dijo, cuando el pueblo judío acordó la declaración, haremos y escucharemos, porque ya vimos que lo dice en Shemot, Naaseh benishma, haremos, luego escucharemos. No al revés como las demás naciones. Déjame escuchar, déjame entender qué hay ahí, y después te digo si sí o no. Digo si hago o no hago. Esto es lo que es la declaración. Haremos y luego escucharemos. Surgió, dice la Cámara, surgió una voz divina y le dijo, ¿quién reveló a mis hijos este secreto que solo usan los ángeles ministradores? La Gemara nos está explicando que cuando el pueblo de Israel dice esta declaración, Naaseh benishma, una voz celestial, dice, ¿quién le ha enseñado a mis hijos este secreto que solamente conocen los ángeles ministradores? ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? Exactamente, el secreto es Naaseh benishma. El secreto es haremos y luego escucharemos. ¿Y de dónde lo deriva? Dice, como está escrito, bendigan al Eterno ustedes, sus ángeles, ustedes poderosos en fortaleza, que cumplen su palabra
escuchando la voz de su palabra. Vean cómo en Teilín 103:20, en Salmos 103:20, nos dice cómo los ángeles ministradores primero cumplen y después escuchan. Porque aquí lo ponen justamente como el pueblo de Israel lo dijo. Que cumplen su palabra. Antecede el cumplimiento, el haremos, al escucharemos, como escuchando la voz de su palabra. Este secreto es el secreto de los ángeles. Y se sorprende porque ¿quién le enseñó al pueblo de Israel este secreto? Estamos viendo que las naciones del mundo no actuaron con este secreto. No actuaron en este haremos y escucharemos. No, primero interrogaron al Eterno, le dijeron, ¿qué está escrito? Y dice, oh, guardarás el Shabbat, ¿no? Y esto implica no hacer 39 melajot. Entonces, no, ¿sabes qué? Hay mucha gente que dice, yo creo que no podría. Así algunos talmidim, cuando empiezan, dicen, no, yo como que no podría. Son demasiadas prohibiciones. Son demasiadas cosas que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a lo que les enseñaron antes de que hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras, con quien quieras, donde quieras y como lo quieras. Ajá. Y continúa la Gemara. Dice, en un primer momento, los ángeles cumplen su palabra. Y luego después escucharon. El rabino Jama, hijo de Rabí Hanina, dijo, ¿cuál es el significado de lo que está escrito? Como un manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los hijos. Bajo su sombra me deleité, en sentarme y en su fruto fue dulce a mi paladar. Eso está en Shir Hashirim, capítulo 2, verso 3, dice, pregunta a la cámara, ¿por qué los judíos fueron comparados a un manzano? Es para decirte que así como este manzano, su fruto crece antes que sus hojas, así también el pueblo judío otorgó prioridad al haremos sobre el escucharemos. Entonces, el secreto angelical, por así decirlo, es hacer antes de entender. Aquí vamos a tratar de extender esto un poquito, porque es necesario hacer unas pequeñas aclaraciones, ¿sí? Si en algo se distingue el pueblo de Israel, no es porque sea grande, un gran pueblo, no. De hecho, la Torah dice, ustedes son el más pequeño de todos los pueblos. No es por su propia fuerza, ni siquiera por su propia sabiduría. Si en algo se puede diferenciar, en algo puede ser único el pueblo de Israel, es en esto, en que ellos entienden, más bien nos incluimos, en que nosotros entendemos el secreto angelical, que es Nase Benishma. Haremos y luego escucharemos. Y como dije, escuchar implica entender. Muy bien. Claro que buscamos entender, ¿sí? Buscamos comprender, mejorar nuestra concepción, el propósito. Sí, ciertamente buscamos el propósito de las mitzvot. Por ejemplo, podemos citar el Sefer HaChinuch. El Sefer HaChinuch dice que él presenta una raíz, un propósito, el Shoresh de las mitzvot que aborda, los 613 mitzvot. ¿Ah? Entonces está claro que nosotros tratamos de entender
de saber el propósito de lo que es la mitzvah. Por eso estudiamos, no solamente para cumplir mejor o cumplir como se debe, el cumplir correctamente la mitzvah, que eso es lo principal. Es decir, bueno, yo estudio para saber cuál es la halajá, estudiamos para saber cómo actuar. Muy bien, según los preceptos, obviamente, de la Torah. Como dice el Rambam, ¿ah? Es apropiado que una persona medite de acuerdo a su capacidad sobre los juicios de la Sagrada Torah y entienda su objetivo principal. Está en Itjot Meilá, o en el capítulo 8, Alajá 8. Pero estamos muy seguros que también habrán escuchado la opinión, porque no todos están de acuerdo, en indagar acerca del propósito, de la fuente, de la raíz de la mitzvah. ¿Y por qué no están de acuerdo? Bueno, el razonamiento es más o menos como lo voy a explicar. Debido a que si uno estudia, por ejemplo, vamos a hablar del kashrut, ¿no? Y si él entiende, no que sea todo, pero que entienda parte del propósito de lo que es la mitzvah, de no comer, por ejemplo, los animales impuros. Entonces, por tener una razón, un objetivo o un propósito, puede creer, imaginarse o incluso actuar de esa manera en su vida diaria, en obrar en contra de la Torah, porque cree que el objetivo de la Torah es algo que él dejó de hacer o hizo. Si logra el objetivo, entonces el medio ya no le sirve. Esto es lo que podría ocurrir. Por ejemplo, por eso vine con el ejemplo de la comida. Sabemos que hay animales puros y animales impuros. Muy bien, entonces digamos que dijéramos que el propósito, el objetivo o la raíz de lo que es este mandamiento, por ejemplo, el no comer puerco, es para nosotros de salud, porque, bueno, es que anteriormente, y sobre todo en el lugar, bueno, pues es una zona calurosa y la carne se descompone mucho más rápido, etcétera. También la carne de puerco es una de las carnes que tiene, pues, ciertamente algunas no sé si llamarlo bacterias o bueno, tiene en su carne, por ejemplo, algo que nos hace daño a nosotros. Vamos a decir que fuera eso, que fuera por motivo de preservar la salud del cuerpo y la sanidad. Entonces la persona hoy en día diría, mira, eso realmente ya no hay problema, entonces, si creen que han saltado esto, volvemos al ejemplo, perdón, una consulta de la llamada, pero bueno. Entonces tenemos, porque dice, mira, ya tenemos congeladores, tenemos medidas sanitarias superiores a lo que es el tiempo anterior. Sobre todo eso. Entonces, miren que si él cree que ese es solamente el objetivo, entonces va a decir, si lo puedo saltar en este momento, quiere decir que ya puedo consumir la carne que antes me estaba vedada, antes me estaba no lo tenía. Entonces,
Este es el peligro que se corre al momento de investigar a veces. Pero no quiere decir que sean todas las opiniones. Porque esta opinión dice, mira, ¿sabes qué? Debemos de cumplir la Torah, que es muy válido. Debemos de cumplir la Torah porque es orden divina. Nosotros no vamos a poder entender cuál es el propósito. Y no solamente hay un propósito, como lo explica el Sefer HaJinuj en su introducción, donde hay muchos propósitos. Pero hemos alcanzado a vislumbrar alguno de ellos, alguna de las raíces del mandamiento. No quiere decir que sean todos, y eso debe estar conscientes en nuestra mente. No es que estudiemos para ciertamente entender todo a plenitud, no, pero que nuestro entendimiento tengamos un poco de lo que lo podemos decir, de más luz acerca de lo que Hashem nos quiso beneficiar, porque es parte de lo que es la Torah. Y también todas las mitzvot son para reformar, son para el que el hombre alcance su potencial, que el hombre alcance un nivel espiritual al que fue llamado. Muy bien, entonces, para continuar necesitamos que nuestra mente vuelva otra vez, vuelva a tener este pensar que hubo en el pueblo de Israel en el principio que se entregó la Torah. Nace Benishma. Vamos a cumplir y al paso del tiempo hemos de entender. No sabemos por qué la halajá se fijó de esa manera. Entonces, vamos a seguir la halajá y en un tiempo después, Be'ezrat Hashem, entenderemos. Pero que no se quite en nuestros labios y en nuestra mente el secreto angélico de hacer antes de entender, de escuchar. Y bueno, continúo un poco acerca de lo que nos dice la Gemara en la misma hoja. Dice, el rabino Simai enseñó, cuando Israel otorgó procedencia a la declaración haremos sobre la declaración escucharemos, nace Benishma, 600,000 ángeles ministradores vinieron y ataron 2 coronas a cada miembro del pueblo judío, una correspondiente a haremos, una corona por haremos y la otra corona por escucharemos. Cuando la gente pecó en el becerro de oro, 1.200.000 ángeles de destrucción descendieron y las quitaron del pueblo. Las 2 que habían puesto, una por haremos y la otra por escucharemos, estas fueron retiradas. Como se afirma después del pecado del becerro de oro, y los hijos de Israel se despojaron de sus ornamentos del monte Horeb en adelante. Shemot 33:6 se basa ahí el Rab para decir esto. El rabino Jama, hijo del rabino Hanina, dijo, en Horeb se pusieron sus ornamentos y en Horeb se los quitaron. La fuente de todo esto es Horeb, se los ponen como hemos dicho y en Horeb se los quitan como también está escrito. Vuelve a decir, y los hijos de Israel se despojaron de sus ornamentos en el monte Horeb. Lo que leímos hace un momento. Dice, el rabino Yohanan dijo, y Moshe mereció todas estas coronas y las tomó. ¿Cuál es la fuente para esto? Y dice, porque está justapuesto a este versículo que se afirma, y Moisés tomaría la tienda. Y aquí hay un juego de palabras entre la palabra tienda o él, que se interpreta. Y bueno, no vamos a explicar eso, pero bueno, ahí lo dice que basándose en eso, en un juego de palabras, una forma de leer en lugar de Oel, sino le y la. Reish Lakish dijo, en el futuro, el santo bendito sea, no los volverá, no los va a devolver. ¿Qué va a devolver según Reish Lakish? Es las coronas.
cuando el pueblo de Israel estuvo y dijo Naaseh Benishma, que es haremos y luego escucharemos, en ese momento dice que descendieron ángeles ministradores, 600,000 ángeles ministradores, y le pusieron 2 coronas a cada judío. Y cuando pecaron el becerro de oro, 1,200,000 ángeles vinieron y las retiraron. Bueno, y aquí dice una promesa de que Hashem devolverá este ornamento, estas coronas, como se afirma. ¿De dónde lo saca él? ¿De dónde lo interpreta? ¿De dónde lo aprende? Dice, y los redimidos de Hashem volverán y vendrán con cánticos a Sión, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. En Isaías Naví 35:10, entonces dice, la alegría que alguna vez tuvieron, una vez más estará sobre sus cabezas. ¿Qué alegría? La alegría de tener 2 coronas, una por Naaseh y la otra por Nishma. Entonces tenemos esto. Y cómo nosotros debemos de actuar. Sabemos entonces que el pueblo de Israel tiene el conocimiento de un secreto angélico. No lo debemos de dejar. Las otras naciones dijeron, oye, ¿qué dice? Necesito entender, necesito escuchar para que poderte decir sí o no. Como no les gustó lo que estaba dentro, bueno, entonces se negaron. No hacía el pueblo de Israel. Entonces, escucha lo que dice Idgalut capítulo 3, verso 11, que reafirma nuestra enseñanza. Y vengo pronto, retén lo que tienes y que nadie reciba tu corona. Que nadie reciba tu corona. Porque vas a recibir en un tiempo una corona por el haremos y la otra corona por el escucharemos. Porque antepones el haremos, el acto, el sujetarse, el cumplir la Torah antes de entenderla, antes de saber un propósito, de tal vez vislumbrar algo de significado de lo grande y elevado que es. En los grupos, hace no mucho, hace unos 2 días me parece, se levantó un tema acerca de que una persona que entró al grupo dijo que la ley, así le llamó, la ley ceremonial fue quitada y solamente quedaba, supongo, lo demás de la ley, pero no me acuerdo cómo lo dijo, pero lo que sí recordamos textualmente que dijo, la ley ceremonial fue quitada, fue abolida. Entonces, vean cómo se quita de la Torah. Algo que cuando dices, bueno, lo escuchas, y, no, como hay personas que lo escuchan y, no, como que no. Eso no sé, se habrá equivocado Hashem. O sea, todo el mundo cree que cuando sigue ese tipo de interpretación, cree que Hashem se equivocó. Cree que Hashem, de alguna manera, el Todopoderoso dio algo que estaba mal, que era temporario, nada más que era para un momentito. Y por ejemplo, Justino dice que fue dado por un motivo de idolatría del pueblo. Pero esa es una interpretación. Nosotros no podemos entender lo elevado que son todas las 613 mitzvot. Todas las 613. Si Hashem las dio, es porque en su inteligencia y su sabiduría divina, obviamente nos sirve a nosotros. No es para beneficio de Él, es para beneficio nuestro. Lo que nos toca a nosotros es, en este Shabbat, es volver a declarar, porque cada Shabbat, cada año nosotros recibimos la Torah. No es de que, conmemoramos una vez que recibieron nuestros padres en el desierto. No, es cada año nosotros recibimos la Torah. Al igual que decimos, nosotros en Pesaj nos consideramos como si nosotros en esta generación hubiéramos salido de Egipto.
Sí, o que nosotros participamos en aquella generación que salió de Egipto, que íbamos también ahí caminando entre toda la multitud. Así también nosotros en Shavuot no decimos, es que alguna vez, en algún año el pueblo de Israel. No, 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 no. Nosotros recibimos la Torah nuevamente. Pero va a estar en ti. Va a estar en ti. En que decidamos nuevamente hacer y luego entender. O tal vez te gane en este año el Yetzer Hara que te diga, no sabes que, mira, primero tienes que entender para hacer las cosas. No puedes estarla haciendo sin saber por qué haces las cosas. Así no es agradable para el Eterno. Puros engaños del Yetzer Hara. Así que ciertamente el pueblo de Israel se distingue por el secreto angélico, que no le dice a Hashem, bueno, ¿qué es lo que está en la Torah? Y si me conviene, lo acepto. Si no me conviene, bueno, no lo voy a aceptar. No, no. Quiera el Eterno que cada uno de nosotros, este Shavuot, haga un nuevo compromiso con la Torah, haga un nuevo compromiso con Hashem, y que Bezrat Hashem este año sea de mucho cumplimiento de todas las mitzvot, con más ímpetu, con más gozo, con más ganas. Bueno, entonces así dejamos este shiur y nos vemos la próxima semana. Shavua Tov.